Buenos días. Pues en esta mañana lluviosa aquí en Campeche nos corresponde llevar a cabo esta conferencia de prensa, este diálogo circular. Es el tercer día de recorrido en el sureste. Como es sabido, estuvimos el lunes en Quintana Roo, ayer en Yucatán, ahora en Campeche. Nos da mucho gusto estar aquí en este estado de gente buena, de gente trabajadora, este estado que es uno de los sitios de más potencial en todos los órdenes. En lo económico, no olvidemos que en la sonda de Campeche es donde más petróleo se extrae. Durante más de 30 años este estado, el mar de Campeche, aportó la producción de petróleo más cuantiosa del país, sobre todo cuando estaba en auge el campo Cantarell, uno de los campos petroleros productivos más importantes del mundo. Y sigue siendo Campeche productor de petróleo, de gas. También es un estado con producción agropecuaria, con cultivos básicos, maíz, frijol, muy importante como productor de arroz en la República, un estado ganadero, también con riqueza forestal. Y Campeche es también un estado con mucha potencialidad pesquera, es de los estados con más riqueza pesquera en sus litorales y tiene una riqueza cultural, artística de primer orden. Sus zonas arqueológicas como Etzná, Calakmul, que son únicas en el mundo. Por si fuese poco, la ciudad de Campeche es de las ciudades más bellas del país, la ciudad amurallada. Y por eso, sobre todo por la entereza, la bondad
la solidaridad de su pueblo. Nos da mucho gusto estar aquí en Campeche. Vamos a desarrollar el programa de hoy. Va a tomar la palabra el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González. Luego vamos a escuchar el reporte sobre la situación de seguridad que prevalece en Campeche del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y por esta depresión tropical que está afectando el sureste, también nos va a informar David León, coordinador nacional de Protección Civil, sobre las lluvias, los daños, las inundaciones que se están registrando y se puedan registrar hacia adelante por esta depresión tropical. De modo que le damos la palabra al ciudadano gobernador Carlos Miguel Aiza González. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, muy buenos días todos. Con el permiso del señor presidente de la República y de todos ustedes, me permito hacer un breve recuento de las acciones económicas y sociales que hemos realizado en nuestro Estado para afrontar el enorme desafío que ha significado la emergencia sanitaria. Desde el 2 de marzo instalamos el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, desde el cual se han tomado decisiones puntuales y precisas para atender la contingencia. Campeche está en el lugar 29 de menos casos activos del COVID-19 y en todo momento se ha mantenido entre los 5 estados con menos casos activos. Al corte de ayer 2 de junio se tienen 712 casos positivos confirmados de COVID-19, 148 positivos activos, 472 recuperados y 92 que lamentablemente perdieron la vida. Desde hace 4 días no tenemos fallecimiento por COVID reportados en la plataforma nacional. En 2 municipios no hay casos activos, Calakmul y Palizada. Solo 3 casos positivos fueron reportados el día de ayer. Somos el lugar 31 a nivel nacional de menos casos de contagio del personal del sector de salud. Nuestra política de seguridad en salud ante la pandemia se desarrolla conforme a los criterios de las instituciones federales, incluyendo la observancia del semáforo instrumentado por las autoridades de salud federal. Hace 2 días, gracias a su gestión, recibimos la donación de 59 respiradores para ampliar la capacidad de atención a pacientes con insuficiencia respiratoria. Somos a nivel peninsular la entidad con mayor número de respiradores, de los cuales al día de hoy solo están ocupados el 11%. Campeche es uno de los 5 estados del país con más camas por cada 100,000 habitantes, de las cuales actualmente hay una ocupación del 14%. Hemos fortalecido el abasto de medicamentos y actualmente estamos a más del 80% de las claves médicas. Debo significar que las instituciones de salud federales, estatales en Campeche, somos un solo equipo. No hay ninguna frontera que divida la labor del IMSS, del ISSSTE, la SEDENA, la CEMAR y Pemex con las dependencias de salud estatal, sino al contrario, hay un mismo propósito y un mismo compromiso por la salud de todos los campechanos. En materia de seguridad, hemos formado un gran equipo para cuidar a Campeche.
con la participación de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias a ello, ocupamos la tercera posición como el Estado con menor número de homicidios dolosos. Tenemos el primer lugar en menos secuestro, ya que no existen eventos por este ilícito en el período de enero a abril del presente año, y aprovecho para informarles que al corte de mayo seguimos en 0 secuestros. Campeche tiene la menor incidencia delictiva del país y, consecuentemente, es el estado más seguro de México, esto conforme a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el tema de certificación policial, nuevamente y por 5º año consecutivo, nuestra entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional como el estado que tiene a toda su policía evaluada en exámenes médicos, psicológicos, poligráficos y de entorno social. Además, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Campeche ocupa el primer lugar con la mejor calificación en la zona sureste. Durante la emergencia sanitaria se instaló la Mesa Estatal COVID-19 y el Consejo Estatal de Protección Civil para que todas las dependencias estatales trabajen en esta contingencia y evitar, entre otras cosas, el desabasto de insumos alimenticios y médicos, así que no falte ni gasolina ni gas en la entidad. Asimismo, instrumentamos patrullajes especiales en comercios y centros de abasto, en hospitales y bodegas de medicamentos, y así como fortalecimos la vigilancia en la entrega de los programas sociales estatales y federales. En materia de reactivación económica, nos encontramos preparados y listos para la nueva normalidad. En el sector agropecuario se invierten en programas y acciones más de 100 millones de pesos. Iniciamos la entrega de 4.882 toneladas de fertilizantes en beneficio de 24.634 productores campechanos. Impulsamos el programa del Huerto a tu Mesa, mercadito itinerante, apoyando a nuestros productores y fortaleciendo el consumo local. Creamos el programa de huertos comunitarios para la autosuficiencia alimentaria y la entrega de paquetes tecnológicos de granos. Logramos el único vivero certificado en el sureste del país para abastecer el programa Sembrando Vida, uno de sus programas prioritarios, señor presidente. Construimos más caminos a cosechas, pozos y jagüeyes para fortalecer las actividades primarias. Y en medio de estos tiempos difíciles, en el ingenio La Joya se llegó al récord de 1 millón de toneladas de caña de azúcar, gracias a un sector de gente muy trabajadora como lo son los cañeros, en esta industria que sostiene a miles de familias campechanas. En la actividad pesquera entregamos anticipadamente el pago por veda y baja captura en apoyo a más de 7,000 pescadores ribereños de altura y permisionarios, representando un monto de casi 15 millones de pesos. Para el retorno de las actividades del sector hotelero y turístico, Campeche implementó el programa de certificación de calidad en buenas prácticas de higiene Punto Limpio. El turismo nacional estará en busca de destinos como Campeche, que con su seguridad, riqueza natural e historia, gastronomía, servicios y atención al visitante, puede consolidarse como uno de los primeros destinos a visitar. En los próximos días haremos entrega de más equipamiento turístico con los tranvías para continuar avanzando en el fortalecimiento de la actividad turística en los municipios del Estado. En materia portuaria, cabe mencionar que el puerto de Ceiba Playa, por su ubicación geográfica, tiene el potencial de convertirse en el punto de llegada de las millones de toneladas cúbicas de balastro que se requerirán para sostener las vías del Tren Maya. Este año el Gobierno del Estado invertirá 70 millones de pesos para consolidar este puerto como uno de los más importantes al servicio de Petróleos Mexicanos.
Conscientes de las dificultades que está generando la pandemia, a través de mi gobierno hemos tomado las siguientes importantes decisiones en materia económica y social. Se abrió el programa de crédito contingente COVID-19 con una bolsa de 30 millones para otorgar créditos a pymes. Se difirió hasta 90 días el pago de créditos que tengan empresas y personas con instituciones públicas estatales. Se ha impulsado desde el día 1 de la contingencia el comercio electrónico y la fluidez de la cadena de suministro a través de herramientas digitales para incentivar la compra local. Se crea la aplicación Consume Campeche, que cuenta con más de 500 empresas locales que se vincularon con plataformas de entrega a domicilio. Se lanzó el programa de crédito para empresas culturales y creativas con un monto máximo de financiamiento de 30,000 pesos cada uno. Con fecha 15 de mayo pusimos en marcha el programa Impulso NAFIN más Campeche con una bolsa de 238 millones de pesos en financiamientos de 50,000 hasta 5 millones de pesos para respaldar la industria, el comercio y los servicios y así contribuir a la conservación de empleos durante la emergencia sanitaria. Y para fomentar el apoyo a comerciantes y microempresas, se invirtieron 18 millones de pesos para otorgar microcréditos que van de 5 hasta 10,000 pesos, sin aval, sin garantía ni buró de crédito. Asimismo, con una inversión de 16 millones de pesos, iniciamos la recuperación de más de 400 espacios públicos para generar empleo en las comunidades y dinamizar la economía. He dado la instrucción de que esta semana arranque el plan de fortalecimiento alimentario con una inversión de 14,5 millones de pesos en apoyo a las mujeres indígenas, jefas de familia. Invertiremos más de 17 millones de pesos en un seguro de desempleo para beneficiar a personas en situación vulnerable. Se invertirán más de 100 millones de pesos en infraestructura social básica enfocada al abatimiento de carencias sociales. Estos programas sociales beneficiarán a más de 35,000 familias de manera directa y a más de 100,000 de forma indirecta. Quiero agradecer a todos y cada uno de los presidentes y presidentas municipales que han entregado miles de despensas para ayudar en la tarea alimentaria en toda nuestra geografía, destacando la labor del DIF estatal que encabeza mi esposa Victoria y de las presidentas de los DIF municipales. Asimismo, en diversos puntos de la capital del Estado y de nuestras ciudades y comunidades ha habido un sinnúmero de héroes anónimos que laboran y dan comida para apoyar a la gente que menos tiene. Dimos también el banderazo de salida a una flotilla de 10 nuevas pipas cisterna que fortalecen el abastecimiento de agua tan necesaria en la contingencia. Hacemos entrega de nuevos camiones recolectores de basura para robustecer la tarea de aseo urbano tan importante en estos momentos. Como nunca se están invirtiendo más de 2.400 millones de pesos en obras distribuidas en toda la entidad. De manera determinante, toda obra pública debe realizarse con material adquirido exclusivamente a empresas campechanas y contratar la mano de obra local. Sin distingo de colores ni de partidos, todos los municipios del Estado se beneficiarán con estas obras para reactivar y dinamizar la economía y toda su cadena de suministros. En un tema de gran importancia social, con el apoyo del Presidente de la República y de la Comisión Federal de Electricidad, logramos construir un modelo único a nivel nacional de apoyo tarifario en el consumo de energía eléctrica. Este convenio tiene dos vertientes principales: el cambio de tarifa doméstica de la 1C a la más baja, que es la 1F, en 3 de los municipios de la entidad, y el subsidio estatal del 50% en el concepto de energía en otros
8 municipios durante el periodo de verano que comprende del 1 de abril al 30 de septiembre. Este beneficio aplica siempre y cuando no se rebase el tabulador de consumo kilowatt bimestre establecido por municipio. Por poner un ejemplo, el tabulador del municipio de Campeche es de 400 kilowatt mes, 800 kilowatt bimestre, en el cual nosotros pagaremos el 50%. Aconsejo a todos los campechanos el consumo eficiente de energía eléctrica durante el tiempo que las familias se mantengan en sus casas. Para mayor información del tabulador se puede consultar en los comunicados oficiales. Aprovecho este espacio para anunciar ante la emergencia sanitaria y el mayor consumo de energía eléctrica debido al resguardo en casa, hago extensivo el 50% del subsidio al concepto de energía también para los municipios de Carmen, Candelaria y Palizada, que ya cuentan con la tarifa 1F, lo que completa el beneficio del subsidio para todos los municipios de la entidad. Esta acción, con una inversión de 130 millones de pesos, que beneficia a 267,000 familias y es el 85% de las familias del Estado. Es precisamente en este marco de trabajo profesional coordinado y compartido que hoy le recibimos, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para impulsar juntos el Tren Maya. Aquí quiero aclarar que de los 130 millones, 70 millones da el gobierno federal al reducir la tarifa de la 1C a la 1F. Estoy seguro que será una obra de trascendencia para nosotros los campechanos, para el sureste y para México, que ampliará como nunca las oportunidades de desarrollo. Creemos en este proyecto, creemos en el presidente y creemos que los campechanos y los mexicanos vamos a salir adelante. Todas las acciones de gobierno que aquí hemos referido representan un manejo escrupuloso y transparente de los bienes del pueblo, fortalecido con ahorros presupuestales para invertirlos en las necesidades más importantes de los campechanos. Todo esto se ha hecho con recursos propios del Estado y hasta el día de hoy no se ha pedido ni un peso de crédito, porque yo, señor presidente, sé que cuento con usted y usted cuenta con el pueblo de Campeche. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a presentar aquí la cuestión de la seguridad pública en el estado de Campeche. Para empezar, vamos a ver la primera, por favor. La que sigue. El estado de fuerza que se tiene aquí desplegado por parte de la Secretaría de Marina, tenemos alrededor de 3,143 elementos distribuidos de la siguiente manera, como lo pueden ver ahí, en Lerma, Campeche, en Champotón y en Ciudad del Carmen, y la Guardia Nacional en las dos regiones que nos corresponden, en Campeche y en la otra coordinación que es la en Ciudad del Carmen. La que sigue, por favor. Y este es el estado de fuerza que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en el área, con 3,136 elementos, haciendo un total entre ambas dependencias y la Guardia Nacional de 4,508 elementos. La que sigue, por favor. En las unidades operativas de la región naval, ¿cómo están distribuidos aquí en el área? Constamos con 4 patrullas costeras, 7 interceptoras, un total de 11 embarcaciones de unidades de superficie y así sucesivamente. La que sigue, por favor. Esto es con lo que se refiere a las unidades operativas de la 33ª zona militar, dónde están y cómo están desplegados, y hacen un total de 738. La que sigue, por favor. Esto es como se tiene colocado al estado de Campeche en los diferentes
digamos, la incidencia delictiva, y definitivamente, pues en muchos de los puntos de la incidencia delictiva, pues el estado de Campeche se encuentra en el 32º lugar, que quiere decir que es el mejor estado. En lo que se refiere, por ejemplo, en el secuestro, está en el 32º lugar, que quiere decir que no tiene ni un secuestro a la fecha. Entonces, pues lo podemos catalogar como un estado que tiene una seguridad pública, pues, de primera. La verdad, hay que reconocerlo. El trabajo del señor gobernador ha sido muy loable y tienen una policía también muy confiable. Igualmente, pues en todos lo que podemos ver ahí en robo de vehículos, pues tiene el 31º lugar, y así sucesivamente lo catalogamos como un estado de gran seguridad. La que sigue, por favor. En los resultados de las operaciones Sedena y Semar, vamos a presentar la Secretaría de Marina con la Guardia Nacional, es todo lo que se ha hecho a través de este tiempo. Tenemos, por ejemplo, masculinos 361 detenidos y femeninos 39, y así sucesivamente se puede ver lo que se ha hecho. La que sigue, por favor. Igualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional, estos han sido los resultados que se han obtenido aquí en el estado. Estos son los numerarios que lo podemos ver ahí a continuación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a los alertamientos aéreos de la Fuerza Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la fecha se tienen 17 alertamientos, de los cuales 13 han sido positivos y 4 han sido negativos, y ahí tenemos los resultados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere ahorita al Plan Marina en la temporada de huracanes, es el personal que tenemos desplegado, y en los lugares los tenemos en Campeche, en Ciudad del Carmen y en Champotón. Los vehículos que se tienen desplegados, todo lo que está haciendo ahorita con lo que tenemos con el huracán ahorita aquí. La que sigue, por favor. La que sigue. No, la anterior, esta. Esto es también lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional ahorita con su plan DN3 aquí en el estado. Lo tenemos ahí en Jopelchen, en Escárcega y en Calakmul, con 202 elementos, y todo lo que está haciendo ahorita, y que nos va a llevar estos días aquí tener el plan defensa y el plan DN3 y el plan Marina activado para apoyo a la población. La que sigue, por favor. Y con lo que se refiere a la emergencia sanitaria del COVID-19, la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en el estado está apoyando en 2 hospitales, que lo tenemos ahí, con esos 2 hospitales con 30 camas, uno y el otro con 20 camas, pero a la fecha no tenemos ahorita personas ahí que estén infectadas, pero están listos para apoyarlos cuando sea necesario. La que sigue, por favor. Y también esto es lo que se refiere también a la emergencia sanitaria, con la seguridad que se está dando la Secretaría de la Defensa Nacional en almacenes, la distribución de despensas, distribución de pollo, por ejemplo, está distribuyendo pollo, pescado, etcétera, todo en conjunto con el gobierno del estado. La que sigue, por favor. El Plan Marina, lo que está haciendo con respecto al COVID, también tenemos en médicos y personal de enfermeras, camas, etcétera, en Campeche y en Ciudad del Carmen y en Champotón. Igualmente ahí están los apoyos que se están dando, por ejemplo, seguimiento a todo lo que se está apoyando con respecto al problema de la pandemia por parte de la Secretaría de Marina. La que sigue, por favor. Y por último es lo que se hace aquí en casi todos los puertos. Tenemos estaciones de búsqueda y rescate. Aquí en Ciudad del Carmen y en Lerma tenemos 2 estaciones de búsqueda y rescate. Ese es el personal que está en esas 2 estaciones, 40 elementos. Tenemos 5 unidades que le llamamos Defender con motores fuera de borda. Han realizado a la fecha 36 operaciones. Pescadores han rescatado a 54 y evacuaciones médicas han tenido 4. Eso es todo lo que se está haciendo aquí en el estado de Campeche con las fuerzas federales,
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en conjunto con las autoridades del Gobierno del Estado. Eso es todo. Gracias, muy amable. Con permiso. Con su permiso, presidente, buenos días a todos. Recordar que la temporada de ciclones tropicales en nuestro país arranca el 15 de mayo, termina el 30 de noviembre. Se han presentado en toda la temporada 4 sistemas de los entre 30 y 37 que ha pronosticado la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional. De esos 4 sistemas, uno se ha presentado en el Pacífico, que es Amanda, y 3 se han presentado en el Atlántico, que son Arthur, Berta y en este caso Cristóbal. Recordar que Cristóbal es una tormenta tropical que se forma con los remanentes de Amanda y que en este momento se desplaza hacia la costa de Campeche, a 40 kilómetros noroeste del estado de Campeche se encuentra, y a 90 kilómetros de Sabancuy. Tiene rachas de viento entre 90 y 110 kilómetros por hora y avanza lentamente, aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros por hora. Es momento importante de comentar que no son tanto los eventos extraordinarios de lluvia, aunque sí tenemos para algunos municipios del estado de Tabasco y del estado de Campeche en los días pasados, para el estado de Yucatán, lluvia muy importante en 24 horas, pero el factor más importante en este momento es la acumulación que hemos tenido de lluvia de los 2 sistemas. Primero Amanda, como tormenta tropical que se degrada y que en ese remanente se forma Cristóbal. Las lluvias más relevantes en Balancán, en Candelaria, Campeche, en Motocintla, en el estado de Chiapas, en José María Morelos, en Quintana Roo, y los acumulados más importantes, es decir, donde hemos acumulado más lluvia en las últimas horas, en Expujil, Campeche, en Catazajá, en el estado de Chiapas y en Ocotepec. Podemos ver aquí la trayectoria que el pronóstico marca. Recordar que son pronósticos que podrían tener variaciones, pero se ve el punto naranja, si pueden verlo en la imagen del lado derecho, que es la trayectoria. El punto naranja hace una curva sobre la costa de Campeche y del estado de Tabasco, pronosticando que después gire hacia el norte y vaya una vez más hacia el Golfo. Esa sería la trayectoria que nos da el Servicio Meteorológico Nacional y la CONAGUA. En cuanto a las atenciones, y en los diversos estados, son 5 los estados prioritarios que han tenido mayor lluvia y mayor afectación. Lo más importante es recordar que se han realizado muchas labores preventivas, lo que nos permite en este momento reportar que no tenemos ni personas heridas ni personas fallecidas. Son eventos que hemos monitoreado con anterioridad e informado con anterioridad a las autoridades y a la población, prácticamente estos 2 sistemas desde el 25 de mayo pasado. Les decía, 5 estados prioritarios: Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y el estado de Campeche, 20 municipios dentro de esos 5 estados. En cuanto a las afectaciones, 179 viviendas en 8 municipios de estos estados, 5 eventos de deslizamientos de laderas. Recordar que con la saturación del terreno por estas lluvias, en algunas laderas tienden a deslizarse, por ello es muy importante estar muy atentos a las condiciones del terreno y a los avisos de las unidades estatales, municipales y la Coordinación Nacional de Protección Civil. 9 afectaciones carreteras, 4 de ellas con cierres parciales y cerca de 500 personas evacuadas. Recordar que hay un inventario de albergues temporales en esta región del país, cercano a los 6,000. De ellos, particularmente en el estado de Campeche, se encuentran listos 11 por si necesitaran ser utilizados, por supuesto en coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil y con coordinación con los consejos municipales. Decir también que en cuanto a las instalaciones prioritarias que se encuentran en esta región del país, una región extremadamente rica y diversa,
que tiene muchas instalaciones petroleras que hasta este momento trabajan sin contratiempo gracias al plan de respuesta a emergencias antihuracanes que tiene Petróleos Mexicanos desde hace mucho tiempo, con gran experiencia. Lo mismo las 210 presas de todo el país, en el caso de Conagua, pero en esta región trabajan también sin riesgo, sin contratiempo. Los hospitales COVID de la región trabajan también sin contratiempo, únicamente tuvimos un par de afectaciones en el estado de Tabasco que fueron subsanadas el día de ayer. Los puertos, por supuesto, de estos litorales se encuentran cerrados a la navegación y en las imágenes hemos podido ver el extraordinario despliegue de muchas instituciones, pero particularmente del Plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Plan Marina de la Secretaría de Marina, del Plan de apoyo a la población de la Guardia Nacional, además de compañeros de Conagua que están haciendo una gran labor a través de sus centros de atención de emergencias, las brigadas de Comisión Federal de Electricidad que están atentos a restablecer servicios e infraestructura que pudiera haberse visto dañada. En cuanto al pronóstico, vamos a tener estas condiciones, van a continuar en esta región del país por los próximos días. Lluvias entre 150 y 200 litros por metro cuadrado para los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Incremento del oleaje entre 4 y 5 metros para la sonda de Campeche y entre 2 y 3 metros para la costa de estos estados en este litoral. Vientos, rachas de vientos entre 60 y 70 kilómetros por hora en distintos puntos del territorio. El despliegue, ya lo he dicho, cerca de 10,000 compañeros soldados, marinos, guardias nacionales e integrantes de otras dependencias, una red de 6,000 albergues mapeados en distintos puntos del territorio, los consejos municipales sesionando de manera permanente, lo mismo los consejos estatales en estas entidades prioritarias, el Consejo Nacional de Emergencias en sesión permanente, por supuesto las brigadas de atención de emergencias de todas las dependencias en coordinación, por supuesto, con los gobiernos estatales y municipales para atender a la población. Lo más importante en este momento es seguir las recomendaciones de las unidades estatales, municipales y de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Antes de la lluvia, resguardarme, ponerme a salvo. La institución más importante de la protección civil es la familia. Muchas personas pueden ponerse a salvo en viviendas de familiares si es que se encuentran en una situación de riesgo. Si no pueden hacerlo en esta red de albergues que se ha dispuesto para la población. Durante la tormenta, no transitar, no cruzar el cauce de un río, no cruzar una zona que se encuentre inundada, ni a pie, ni en bicicleta, ni en el lomo de nuestros animales, no cruzar los cauces de los ríos. Después de la tormenta, volver con mucho cuidado a casa y estar atentos a los efectos que podrían tener las lluvias, el viento y el oleaje. Lo más importante también, reconocer el gran trabajo de los compañeros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Plan DN3E en la región, Plan Marina de Secretaría de Marina, el Plan de la Guardia Nacional y la gran coordinación que existe con los servidores públicos de los gobiernos estatales, en este caso específico del Gobierno del Estado de Campeche y sus municipios. ¿Sería cuánto, presidente? Bueno, pues este es el informe del día de hoy. Abrimos para preguntas. Buenos días, presidente. Algunas autoridades de salud a nivel local han adelantado que posiblemente en 15 días podría haber algún tipo de rebrote de la pandemia, podría pasar en la Ciudad de México, en el Valle de México. Yo le quiero preguntar, a 3 días de esta nueva realidad, ¿cuál es el reporte que tiene en esta materia? ¿Qué estados de la República le preocupan más, presidente? Bueno, estamos ya en una nueva etapa hacia la normalidad, pero se está haciendo con mucho cuidado. No se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación. Estamos poco a poco
reiniciando la actividad económica, social, cultural de nuestro país. Y vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia. No se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo. Eso es lo primero. El no arriesgar la vida de la gente. Si se van cumpliendo los pronósticos de los médicos, de los especialistas, de los científicos, de los matemáticos que hacen las proyecciones, continúa el proceso hacia la nueva normalidad con el semáforo, tomando en consideración que no es uniforme el efecto de la pandemia, es decir, no tiene el mismo efecto en todo el país. Hay regiones más afectadas que otras. Aquí estamos en Campeche y ya de acuerdo a los resultados se está viendo que es poca la incidencia, es poca la afectación de la pandemia. Venimos de Yucatán y hay también menos afectación, hay una especie de descenso, lo mismo en Cancún. Sin embargo, vamos hacia Tabasco y todavía ahí no cede. En la misma Ciudad de México todavía no hay un descenso claro. Entonces, vamos a estar observando lo que sucede y se va, repito, a cuidar la salud del pueblo. No vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible, es decir, si se necesita, rectificamos en alguna región. Si vemos que hay rebrotes, ahí llamamos, también no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos protejamos, nos cuidemos. Digamos que Tabasco y la Ciudad de México es las entidades que más le preocupan. Ahora sí, es el estado de Tabasco y el Valle de México, aunque esperamos que en los dos casos también haya una disminución, pero son sí los dos lugares donde todavía tenemos contagios activos. Se expresó ayer y lo seguimos registrando.
aprovechando que estamos en Campeche, también le quiero preguntar sobre la situación de los empleados de Pemex. Se habla que también hay muchos casos positivos y también, lamentablemente, muchos fallecimientos. ¿Cuál es el reporte que tiene de esta situación de estos empleados? Sí, en el caso de Campeche, aunque son pocos casos, un porcentaje mayor se registra en Ciudad del Carmen por los trabajadores de las plataformas, aunque ya hay una atención especial, nada ha sido, nada se ha salido de lo previsto, y sí hay atención especial, pero sí es por el trabajo en las plataformas y tiene que ver más con Ciudad del Carmen. Quiero aprovechar desde ahora para expresar mis condolencias a los familiares de una legisladora de Colima que fue secuestrada y el día de ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina. Quiero primero expresar pues mi condolencia a sus familiares, a sus amigos, compañeros. Fue algo muy lamentable. Y decir también, informar que en la mañana se nos presentó ya un reporte de detenidos que participaron en este crimen. El día de ayer también, que por otras razones, por otra causa, falleció un gran actor mexicano, Héctor Suárez, uno de los mejores actores de México en los últimos tiempos, crítico, político de primer orden, un actor consumado que hizo historia en México por su actuación, por sus personajes, por sus dichos. Entonces también enviarle a sus familiares nuestro abrazo, nuestro pésame, a familiares y a amigos, a sus seguidores. Estamos acá en el sureste, pero al tanto de todo lo que está sucediendo en el país. Gracias, presidente. Nada más en el tema de la pandemia, preguntarle, ¿no sería ahora el momento de pedir que se queden en casa? Ayer reportaban en la conferencia del doctor Gatell un incremento en la movilidad y hablaba él de que estamos en el punto máximo. Si la gente ya está saliendo en este momento así por otro tipo de actividades, ¿no sería ahora el momento de pedirles que no salgan para que no se incremente este contagio? Sí, yo creo que vamos a seguir pidiendo el apoyo de la gente. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que se ha logrado
ha sido por el buen comportamiento de los ciudadanos, un comportamiento ejemplar de los mexicanos. Y volver a convocar, a llamar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es necesario, indispensable, hay que quedarnos en nuestras casas, que salgamos para lo indispensable, que nos cuidemos, que no nos confiemos. Es una pandemia muy dañina. Afecta mucho, duele que se pierdan vidas humanas, como está sucediendo. No son números, no son cifras, son pérdidas de vidas humanas. Hay mucho dolor en familiares, en amigos. Entonces, vamos a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana distancia. Mientras no tengamos vacuna, tenemos que cuidarnos. Por eso se habla del regreso a la nueva normalidad. Es regresar, pero cuidándonos. ¿Se malentendió esta nueva normalidad? ¿Por eso hay esta reacción de la gente? ¿Fue un mensaje equivocado? No, yo creo que es natural el cansancio, es una cuestión entendible, son muchos días, no todos tenemos casas amplias, no todos tenemos asegurados un salario, eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay que cuidarnos, porque lo más preciado es la vida, la salud. Si nos cuidamos, no hay contagio, podemos estar mucho tiempo sin contagio, si nos cuidamos, esperar hasta que haya tratamiento, que haya vacuna, sin contagiarnos, cuidándonos, con la sana distancia, con las recomendaciones que nos están haciendo los especialistas, y así vamos a ir poco a poco saliendo. Y vamos a ir evaluando lo que comentaba, vamos a ir viendo comportamientos en todo el país, porque son circunstancias distintas. Campeche es limítrofe con Tabasco y no tienen en Campeche la misma afectación que en Tabasco. Y así podemos decir de Chiapas, de Veracruz, son situaciones distintas, Oaxaca,
en lo que corresponde al sureste, en el caso de las grandes ciudades del centro, del norte del país, también un comportamiento distinto, aunque está creciendo el número de infectados en Jalisco, son pocos, todavía, muy pocos. Y también en el caso de Nuevo León es muy notorio la disminución de la pandemia en Tijuana, que fue de los lugares más afectados. Todo esto tiene que ver mucho con la movilidad, cómo se dieron los primeros casos, la comunicación entre estados. Hay muchos sinaloenses que tienen familiares en Baja California, en Tijuana, y ahí fueron los primeros casos de Tijuana, Culiacán. En el caso de Quintana Roo, Yucatán, el primer caso fue de un extranjero de Cancún, que se trasladó de Cancún a Mérida. Entonces, todo eso se puede controlar si estamos pendientes de las recomendaciones, de cuidarnos. También cuidar a los más vulnerables, que los adultos mayores no salgan, que los cuidemos como se ha venido haciendo. Aquí, en comparación con otros países, han fallecido menos adultos mayores, porque se les cuida en casa. Entonces, aunque ya van muchos días, seguir cuidándolos. Aquí lo que más nos ha afectado son las enfermedades crónicas, que ya hemos hablado. Ayer comentábamos con el gobernador Aiza González y coincidíamos de la necesidad de llevar a cabo una campaña de orientación nutricional, porque lo que más nos ha afectado son las enfermedades crónicas, padecimientos de hipertensión, de diabetes. Ahí, aunque no es población adulta, ahí el COVID ha afectado más. No es población mayor. Y esas enfermedades tienen mucho que ver con la mala alimentación, con el consumo exagerado de bebidas azucaradas. Todo eso se tiene que atender, prevenir, no solo para enfrentar ahora esta pandemia, sino para enfrentar cualquier pandemia, para vivir sanos. Necesitamos tener buenos hábitos alimenticios, y no se trata de comer cosas exóticas, extravagantes, caras,
No, es recuperar en mucho lo que es la comida tradicional, el arroz, el frijol, el maíz que es alimento de primera. Sin maíz no hay país. Pero todo eso fue desplazándose por la comida industrializada, por las bebidas industrializadas, por lo que se ha dado en llamar comida chatarra. Entonces, son de las lecciones que nos está dejando esta pandemia. Tenemos que pensar en esto. Ayer que platicábamos, pues me dio mucho gusto que el gobernador, antes de que yo tocara el tema, ya él ya estaba haciendo referencia a el daño que causan estos productos y cómo tenemos que orientar para que haya una mejor nutrición. Pero en fin, esa es la pregunta. Gracias, presidente. No sé si nos pudiera ampliar la información sobre el asesinato de la legisladora, cuáles fueron los motivos, qué investigaciones tienen. Y por otro lado, preguntarle sobre este recorte en particular para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hablaba su titular de que va a ser difícil su operación, no podrían estar atendiendo justo a las víctimas del delito, si también se le va a aplicar este 75% de disminución presupuestal. Gracias. Mire, la investigación sobre el asesinato de la legisladora está a cargo de la Fiscalía del Estado y ellos son los que están informando y hay participación del gobierno federal, pero todavía no sabemos sobre las causas. Lo único es que hay un detenido y que ya hay una declaración culpando a los responsables. Eso es lo único que hay. Acerca de los ajustes de la austeridad, vuelvo de nuevo, ¿no?, a decir que nada que sea prioritario, indispensable, se va a quedar sin recursos. Nada se va a suspender que sea prioritario. Es una acción de la Secretaría de Hacienda para poner orden. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Habían cientos de fideicomisos, de fondos, y se manejaban de manera discrecional. Y lo que se está haciendo es concentrando esos recursos para evitar malos manejos. Pero no se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin medicinas, no se van a quedar los creadores sin sus becas, no se van a quedar los artesanos sin sus apoyos. Es poner orden, porque estaba muy fraccionado todo. En el periodo neoliberal se crearon infinidad de instituciones para todo. Había una institución, un fideicomiso, una comisión, una coordinación, etcétera, etcétera. Y
desde luego, aparatos burocráticos. Los responsables de cada comisión, de cada fideicomiso, ganando muchísimo dinero. Fíjense que el ajuste es en el capítulo 2000 y 3000 del presupuesto. ¿Qué es gasto de operación? Recursos generales. No es el capítulo 1000 que tiene que ver con la nómina. A nadie se le va a dejar sin trabajo, ni tiene que ver con el capítulo 4000 o 5000 que tiene que ver con inversiones, con los apoyos. Esto es gasto de operación. Entonces, vamos a poner orden y a todos se les va a apoyar. Fíjense qué poca solidaridad de algunos servidores públicos o qué mala costumbre la que se tenía, que todavía ni siquiera se aplica, es decir, no se deja sin dinero, porque en el supuesto de que se lleve a la práctica esta medida, o cuando se lleve a la práctica esta medida, se está hablando del 75%, o sea, queda un 25%. Si hay un ejercicio de presupuesto eficiente, ese 25% alcanzaría para 2 meses. O sea, junio, julio, no habría problema. Problema lo tendrían si no se atiende de agosto en adelante. Pero ya desde ahora, porque es una concepción patrimonialista, ya están protestando. Se quedaron muy mal acostumbrados del tiempo del neoliberalismo, en donde todo era ejercer presupuesto sin tomar en consideración la austeridad, que repito, la austeridad no es un asunto administrativo, es de principios. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no queremos endeudar al país, a diferencia de lo que hacían los neoliberales, que endeudaban. Si aplicamos esta medida de austeridad y se extinguen los cientos de fideicomisos que existen, vamos a ahorrarnos con la disminución de los gastos de operación y con lo que se tiene en los fideicomisos y en los fondos, como 350,000 millones de pesos. Con las dos fideicomisos son como 250,000 millones. 250, sí, en general. No, siguen con sus funciones, pero son guardados que existían. Todas las dependencias tenían sus guardados
y eran como cotos de poder. No se podía tocar nada. Solo en CONACYT más de 40 fideicomisos. Y ahí, desde luego, pues, gente sin hacer investigación, nada más por influyentismo, recibiendo sueldos. Entonces, se está poniendo orden en todo eso, pero no va a faltar nada a las víctimas, jamás le va a faltar nada a quien lo necesita. Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de La Octava. Acerca del operativo que realizó ayer la Unidad de Inteligencia Financiera, este operativo para bloquear cuentas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, operativo que se llama Agave Azul. Nada más preguntarle cuál fue la participación de la DEA en este operativo. Por ahí el comunicado de la UIF decía que había sido coordinado con la DEA. ¿Cuáles fueron las acciones que realizó la DEA específicamente? ¿Qué tanto participa la DEA, presidente, en el combate contra el narcotráfico en coordinación con el Gabinete de Seguridad de nuestro país? Y también, ¿qué tanto preocupa en estos momentos al Gobierno de México, al Gabinete de Seguridad, el cártel Jalisco Nueva Generación, si es el cártel que más preocupa? Y por otra parte, preguntarle al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hace 5 meses se puso en marcha este operativo Frozen para reducir el trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a nuestro país. ¿Cuál es el resultado, cuál es el balance que ha tenido este operativo? Si ha sido hasta este momento exitoso, secretario. Bueno, hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos, con las agencias, siempre es una cooperación oficial y transparente, nada clandestino, oculto. El informe que se tiene de inteligencia financiera sobre este caso es que hubo una solicitud del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que tenían información y de acuerdo a los convenios de cooperación se tenían que congelar cuentas de este grupo y fue lo que se hizo. Se está procediendo de esa manera. Nosotros tenemos que seguir enfrentando al crimen organizado, para decirlo con mucha claridad, a toda la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia común. Ya no hay protección para nadie como era antes, de que la misma autoridad protegía a grupos de delincuentes, tanto de cuello blanco como delincuentes comunes. Eso se terminó. Y tenemos el compromiso de conseguir la paz. Y hemos avanzado en combatir, en disminuir delitos, casi todos los delitos, pero tenemos el pendiente en el caso de los homicidios, y un porcentaje considerable de homicidios tienen que ver con estas bandas, con estas organizaciones. ¿Qué porcentaje más o menos, presidente?
como 70% de homicidios. Entonces, por eso tenemos que seguir enfrentando esta delincuencia. Fue una herencia que recibimos de estos grupos que operan en distintas partes del país. En el caso de este grupo es público el enfrentamiento que traen con otro grupo en Guanajuato, y eso nos ha afectado mucho. Guanajuato es de los estados ahora con más homicidios. Desde luego nada que ver con Campeche, nada que ver con Yucatán, con Chiapas, es otra cosa. Ayer, por ejemplo, de los homicidios que se registraron en el país, que se cometieron en el país, un porcentaje muy alto correspondió a Guanajuato, y esta es una constante, y ahí estamos actuando en el caso de Guanajuato. Por eso no vamos a dejar de atender y de enfrentar a la delincuencia organizada, sin declarar guerras, sin masacres, con inteligencia y sin permitir la corrupción, la impunidad. Les voy a mostrar lo de ayer, el reporte de ayer, a ver si lo tienen, para que se sepa cómo impacta la delincuencia organizada en el número de homicidios, que es lo que más nos afecta. Ayer no hubo homicidio en Campeche. Es una entidad del país, un estado. Sin embargo, en Guanajuato se registraron varios, lamentablemente. A ver si encuentran el reporte. Miren, esto es ayer. 2 estados sin homicidio. Ayer. Total 71. Pero miren en Guanajuato. Alcanzo a ver. 20, que significa 28% del total. Y eso es crimen organizado. Por eso, lo de la cooperación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Pero de qué forma coopera en estos momentos el gobierno de Estados Unidos, presidente? Básicamente con intercambio de información y con respeto a nuestra soberanía.
en este aspecto hay cooperación. Lo único que no se permite son los operativos como aquel de Rápido y Furioso, que dejaron pasar armas al territorio nacional y se mantuvo en secreto, fue una operación encubierta. Eso no. Por eso te puedo contestar de que sí hay un oficio solicitando la actuación en la cancelación de cuentas o congelamiento de cuentas de este grupo. ¿Tenías otra pregunta? Sí, lo del balance del operativo Frozen para reducir el trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México. Efectivamente, este es una iniciativa de coordinación entre México y Estados Unidos que tiene el propósito de combatir el trasiego de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. Esta iniciativa está enmarcada en un grupo de alto nivel que tiene precisamente el propósito de combatir el contrabando de armas. En este grupo participan Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional. Tenemos reuniones periódicas con nuestra contraparte norteamericana, revisando quincenalmente los resultados. Iniciamos en la frontera norte con la instalación de una serie de equipos tecnológicos que están replicados en la parte norteamericana y que buscan detectar el contrabando de armas de manera no intrusiva. Por supuesto que en el marco de este programa tiene que ver el combate a la corrupción y en ese sentido, en coordinación con las autoridades hacendarias, particularmente del SAT y de aduanas, el Gabinete de Seguridad está trabajando también para mejorar todos los procesos de supervisión, la realización de exámenes de confianza a personal vinculado con las áreas de seguridad en el ámbito de aduanas. Así es que hemos logrado resultados importantes. Lo más relevante en este sentido es la instalación de este grupo de trabajo que de manera sistemática está atendiendo el tema. El próximo día 20-21 que nos corresponde presentar el informe mensual, incluiremos datos específicos sobre los avances correspondientes. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Wilber Casanova de Por Esto. Todo en el ámbito local. ¿Cómo garantizar? Tengo varios temas. En el Tren Maya, ¿cómo se garantizará para nuestro estado que los empleos sean para los campechanos, para los obreros campechanos, que no se vengan de otros estados y que se garantice el empleo al campechano? Ante el Tren Maya también se puede dar una migración, que vengan trabajadores de otros lados y suceda un desborde, como se ve en Ciudad del Carmen, por la industria petrolera. ¿Cómo ir planificando inversiones a los municipios para que se pueda atender esta problemática? Y las voces en contra, como el CRIPS, como el colectivo Tres Colonias, que dicen que se les tome en cuenta
y que se les está violando sus derechos humanos. ¿Se les tomará en cuenta a estas personas? Bueno, yo creo que llega la construcción del Tren Maya, como lo hemos venido diciendo, en un momento oportuno, porque hace falta reactivar la economía del sureste. Siempre hacía falta atender el sureste. Hablábamos de cómo Campeche aportó y sigue aportando mucho petróleo para el desarrollo de la nación y no recibía lo que en justicia le corresponde. La Federación no invertía en Campeche, ni en Chiapas, ni en Tabasco, ni en Yucatán, ni en Quintana Roo, a pesar de que en Quintana Roo llegaba mucha inversión privada y se generaban empleos y había crecimiento económico. No había inversión federal, del gobierno federal. Toda la inversión del gobierno federal se orientaba al centro, al Bajío, al norte. Y ahora, sin dejar de atender el norte, el Bajío, el centro, pues se quiere atender el sureste, que se quedó en el abandono durante mucho tiempo. Entonces, esta inversión del Tren Maya, pues se va a realizar al mismo tiempo en 5 estados: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y este año se calcula que se van a generar en estos 5 estados alrededor de 80,000 nuevos empleos. De modo que serían como 15, 20,000 empleos por estado. Y sí hay necesidad en Campeche. Sí se puede tener a todos los trabajadores que se necesitan para esta obra aquí mismo en Campeche. Lo que planteó el gobernador, que me dio también mucho gusto, el gobernador Aiza González, de que se le da preferencia a proveedores, a comerciantes, a constructores de Campeche en las inversiones que hace el gobierno del Estado. Bueno, lo mismo a nivel federal, aunque se trata de empresas muy grandes, consorcios, los que ganaron las licitaciones de estos 4 primeros tramos desde Palenque hasta Cancún, pues van a requerir de profesionales, de técnicos y de obreros de Campeche y de los estados del sureste. Entonces va a ayudar mucho esta obra. Acerca de la oposición, pues tienen todo su derecho de manifestarse, de expresarse, pero nosotros consideramos que es una obra necesaria para el sureste, es de justicia y además para proteger el medio ambiente, muy contrario de lo que ellos sostienen. Esta obra es de protección al medio ambiente, porque al mismo tiempo que se construye el Tren Maya, se están sembrando miles de hectáreas de árboles frutales y maderables en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo.
hablo de cerca de 300,000 hectáreas que se están sembrando. Nunca en la historia se había llevado a cabo un programa de reforestación de esas dimensiones y se le está dando trabajo a muchos campesinos, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Entonces, sí hay una oposición y la respetamos, pero consideramos que hace falta esta obra en beneficio del sureste. ¿No hay riesgo por el amparo se detenga el proyecto? No, estamos siendo respetuosos de la legalidad, no hay ningún amparo, se presentaron unos en el caso de Chiapas que ni siquiera correspondían a la ruta del Tren Maya y ya el Poder Judicial los desechó. Sin embargo, como tenemos opositores por otras razones, no por el Tren Maya, se aprovechan o utilizan cualquier cosa. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, nuestros opositores presentaron como 80 amparos y se deshogaron todos, es decir, se resolvieron todos los amparos y nunca actuamos en contra de la legalidad, no hay ninguna violación. Y también no hay que olvidar que se hizo una consulta ciudadana aquí en Campeche, de los 5 estados, fue donde más se aprobó la obra, creo que como 80% de la gente que votó lo hizo a favor de la construcción del Tren Maya. Y le digo a los opositores que se respete la voluntad del pueblo, porque puede tratarse de un científico, puede tratarse de un ambientalista, de un sociólogo, de un dirigente social importante, pero en la democracia cuenta lo mismo el voto de un científico que el voto de un campesino. Y no deciden las minorías en la democracia. En la democracia manda el pueblo, decide la mayoría. Eso también se debe de tomar en cuenta porque tienen una concepción muy elitista acerca de la democracia. Se piensa que las opiniones autorizadas, los que saben, los expertos, son los que deciden sobre qué conviene y qué no conviene. ¿No es así? Eso era antes, cuando no se le tomaba en cuenta al pueblo, que se pensaba que el pueblo era tonto. Eso ya no es así en nuestro país. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Otro tema, con la pandemia se exhibió la deficiencia del sistema de salud. ¿Y hay una evaluación de su gobierno de cómo corregir estas? Y también los hospitales abandonados en Carmen, Tal Niño y la Mujer, que nunca se terminó.
y como es en muchos casos más. Sí, ya estábamos antes de la pandemia iniciando un plan para rehabilitar hospitales que quedaron abandonados, para terminar las construcciones de hospitales, equiparlos, tener personal médico. Ya habíamos iniciado, pero con la pandemia se apresuró todo y ahora estamos rehabilitando hospitales, se están terminando muchos hospitales. Nos está ayudando la Secretaría de Marina, nos está ayudando la Secretaría de la Defensa para terminar hospitales que quedaron inconclusos. Se están equipando, se está contratando personal médico. Ya vamos a llegar a cerca de 50,000 trabajadores de la salud que se han contratado en estos últimos 3 meses. 50,000 médicos, enfermeras y otros trabajadores del sector salud, porque había déficit, no había personal suficiente y no hay especialistas en México, porque durante el periodo neoliberal se dejó de invertir en educación pública, sobre todo en educación superior. Se rechazaban los que querían estudiar medicina y al final no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas que requiere el país. Ahora pues estamos haciendo un esfuerzo para convocar a médicos, a especialistas, contratarlos, y ya hemos hecho el compromiso de que ya no va a haber rechazados en todos los que quieran estudiar una especialidad en medicina, que son como 50,000 los que se inscriben. Se le daba oportunidad como a 10,000, se rechazaba a 40,000. Ahora se va a ampliar el número de especialistas que van a poder formarse en el país a 20,000 y 30,000 van a ser becados para estudiar especialidad en el extranjero. Vamos a dejar al término del gobierno, si así lo decide el pueblo, vamos a dejar ya el número necesario de especialistas que se requiere para la salud, para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos. Usted habló también de la importancia de las actividades productivas en Campeche, una es la pesca. Ayer la Canaipesca hizo pronunciamiento de que reconsidere la eliminación del estímulo fiscal que le está dando a los productores y a los armadores, y que porque los apoyos de 7,200 pesos a los pescadores es solo para un tiempo, no es para todo el año. ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, que lo que estamos haciendo en todos los casos donde se puede es entregarle de manera directa el apoyo a la gente, sin intermediarios. Por ejemplo, el caso de los pescadores. Se está entregando ahora, se empezó en mayo, se va a terminar a mediados de junio, un apoyo a 180,000 pescadores. Les entregan 7,000 pesos de manera directa, sin intermediarios. A partir de que son gentes responsables, que son mayores de edad y que van a pensar en sus familias
y que ese apoyo, aún siendo poco, lo van a utilizar bien. No pensar que el pueblo es irresponsable. Por eso estamos actuando así. La pensión al adulto mayor de manera directa, el apoyo al campesino de manera directa, el apoyo a las escuelas de manera directa, a la sociedad de padres de familia. Nada de intermediarios, nada de organismos de la llamada sociedad civil o de organizaciones sociales y dame a mí el dinero y yo lo distribuyo, o lo que se hacía antes de que habían privilegios fiscales para las grandes empresas y se beneficiaban los de arriba y las pequeñas, medianas empresas no recibían nada. Ahora estamos entregando de manera directa créditos a pequeñas, a medianas empresas, como nunca. Entonces, siempre hay protestas porque están cambiando las cosas. Ya no va a ser igual. Que no estén esperando de que va a ser lo mismo. Ya no se necesitan intermediarios, porque si se le manda el dinero a la gente a través de intermediario no llega, o llega incompleto, con moche, con piquete de ojo. Entonces, todo es directo, a partir de dos criterios. Uno, que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y dos, que el pueblo de México es responsable, mayor de edad, que no necesita tutela, que no necesita intermediarios. Ese es el criterio. Por último, no sé si usted o el secretario de Marina, hubieron asaltos a las plataformas petroleras. ¿Cuántos casos se han dado? ¿Cuántas investigaciones hay? Si hay detenidos, si son grupos de la delincuencia organizada o si son, ¿de dónde aparecen estos piratas modernos? Con respecto a esos asaltos, creo que se ha visto que se ha disminuido. Se está haciendo una operación ahorita allá en la zona de Campeche, en el Dos Bocas, y lo que hemos agarrado ahorita, más que nada han sido robo de combustible, trasiego de combustible en la mar. Pero con lo que tú dices de robos a embarcaciones, había una situación que entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Me refiero a las embarcaciones. Tenían, por ejemplo, embarcaciones que no tenían contrato con Pemex para no quedarse en los muelles, porque el quedarse en el muelle significa tener que pagar. Salían a fondearse donde ellos consideraban. Salían con tripulación menos de la especificada. Muchas veces ni a las capitanías de puerto ni les decían y se iban, se fondeaban. Nosotros como autoridad no sabíamos que estaban ahí. La delincuencia sí sabía. ¿Cómo? No sabemos o intuimos que había algo ahí. Llegaban las embarcaciones menores, los asaltaban, les quitaban sus celulares y cierto tipo de cosas. Y a veces daban, ellos daban la alarma, a veces sí la daban, a veces no la daban. Tuvimos unas reuniones, o hemos tenido varias reuniones con los armadores, con los capitanes de las embarcaciones, y llegamos a una solución donde pusimos ya áreas de fondeo
tanto aquí cerca de Campeche como cerca de Dos Bocas y de Ciudad del Carmen, para que porque entendemos que si no tienen ellos un contrato con Pemex, pues no tienen cómo pagar la armadora, esa no tiene con qué pagar los muelles, ¿no? La estadía del barco ahí en el muelle. Entonces entendemos esa situación, les pusimos como solución áreas de fondeo. Hoy en día, antes de que vayan a salir, nos dicen dónde van a estar en esas áreas de fondeo y nosotros mandamos unidades ahí que están acompañándolos todo el día y toda la noche ahí para evitar los robos. Ya nos pusimos de acuerdo. Antes no lo hacían. Por otro lado, van 2 casos ahorita de 2 embarcaciones que hemos agarrado trasegando combustible. Incluso uno fue un camaronero de aquí de Campeche, pero el trasiego desde luego era venta ilegal de combustible. Ya fueron procesados, se están ahorita, incluso están detenidos algunos, porque a fin de cuentas es robo de combustible, ¿no? Se ha disminuido mucho el robo de embarcaciones. Estamos haciendo recorridos por toda la costa con personal de Infantería de Marina, tanto por tierra y por mar. Ustedes han visto por ahí algunos videos en donde salió un video donde nos apoyan, que estamos haciendo ese tipo de operativos. Se han decomisado varias embarcaciones menores que no traen nombre, no tienen de quiénes son ni nada por el estilo. Hay por ahí una que tiene su registro, que el permiso que tiene lo tiene repetido 2 o 3 veces. En fin, es una serie de datos o de cuestiones que los mismos pescadores muchas veces no lo hacen. A lo mejor por ignorancia, a lo mejor porque no tienen los recursos. La mayoría de las veces, no traigo aquí el dato, pero hemos agarrado o inspeccionado alrededor de 40, 50 embarcaciones y la mayoría de las veces les damos de 48 a 72 horas para que vayan a las capitanías de puerto y regularicen su situación. La gran mayoría lo ha hecho, otros todavía no lo hacen y aún así les damos plazo. Entendemos bien la situación, pero también queremos que entiendan ellos que están fuera de la ley, por eso es que les estamos reteniendo esas embarcaciones. Eso es lo que estamos haciendo y les repito, ha disminuido mucho el robo en las plataformas, tanto en las plataformas como en las embarcaciones. ¿Cuántas plataformas hubo asaltos? ¿Perdón? ¿En cuántas plataformas hubo robos o asaltos? Ahorita no tenemos reporte de que haya habido ahorita en estos días robo en plataformas. ¿Pero cuántas anteriormente? ¿Cuántas? No tengo el dato exacto, ¿no? Pero sí habían un número determinado, ¿no? Si gusta, ahorita lo busco y se lo entrego. Bueno, pues si les parece, terminamos. Para mañana, ¿van a estar? Bueno, los 2, los 3, 4, ¿sí? Porque ya se nos alargó mucho la conferencia. Queremos agradecer al gobernador de Campeche por todo su apoyo, a Carlos Miguel Aiza González, gobernador de Campeche, por el trabajo coordinado que estamos llevando a cabo en Campeche. El gobierno del Estado, los gobiernos municipales de Campeche y el gobierno federal. Nos coordinamos, trabajamos en armonía y todo esto en bien del pueblo de Campeche. Muchas gracias, ciudadano gobernador. Nos vemos. Gracias.